Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Julián Monques es ambientólogo, docente, consejero en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Es interesante poder tener esta conversación porque justamente tiene que ver con mucho de lo que citábamos en el arranque sobre lo que escribió Flavia Brofoni esta semana en la revista Anfibia, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para desarrollarnos de un modo que atienda las necesidades de las personas, pero también del ambiente que nos contiene, donde vivimos? ¿Cuál es el nuevo progreso y qué significará bienestar a partir de ahora, atendiendo tantas variables que quedaron a la vista, especialmente desde el proceso que podríamos llamar de la pandemia o el proceso del coronavirus? ¿Cómo está, Julián? Buen día. Buen día, Sergio. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. Entusiasmados, aunque sea temprano, con muchas ganas y energía para estos intercambios. Lo mismo yo. ¿Qué dirías para comenzar y para poner un marco a esta conversación que estamos proponiendo hoy? A ver, en general yo creo que la pandemia ha desnudado, ¿no?, un montón de cosas que venimos denunciando hace mucho tiempo. Me parece que justamente lo que se ve, digamos, con este avance sobre los ecosistemas naturales que generan, ¿no?, esta mayor frecuencia de intercambio de virus y demás, que ya lo hemos explicado un montón de veces, nos permite, digamos, una puerta de entrada para discutir el modelo en su conjunto. Ahora yo creo que también hay que matizar ciertas cuestiones, ¿no?, poder dar un debate profundo, porque me parece que no es solo solo la crisis ambiental lo que tenemos que atender, sobre todo en nuestra región, sino que hay una crisis social y económica muy fuerte, que tenemos que pensar una salida de conjunto y tenemos que pensarla colectivamente. Ese es el gran desafío, ¿no? Poder anudar la cuestión ambiental con la cuestión social, económica, política, la de las representaciones. Pero en medio está el debate que nos damos y desde qué lugar relatamos nuestras historias. Y ahí es donde quizá aparezca cierta imposibilidad de progreso en las conversaciones, porque está el sistema establecido, que es una verdadera aplanadora, porque ahí está todavía. Las argumentaciones son que de este modo generamos dólares, por eso se puede atender un montón de cuestiones. Y por otro lado está la agroecología, que todos celebran, pero también todos concuerdan que no alcanza esta escala para reemplazar al modelo. ¿Hay que reemplazar al modelo? ¿Se complementan? ¿Cuál es el camino? Yo creo que hay dos planos de discusión, uno en el corto mediano plazo y otro en el largo plazo. Para responder sencilla y rápidamente, en el largo plazo yo creo que sí tenemos que aportar a otro tipo de modelo productivo, con menos latifundios, con más ordenamiento territorial que pueda, digamos, justificar qué pasa en cada lugar, pero para eso necesitas unas capacidades estatales y un control de la sociedad civil que hoy en día no tenemos condiciones para hacerlo. Pero en el corto mediano plazo, o sea, no podemos negar, digamos, la situación en la que estamos y el rol que tiene el sistema agropecuario en nuestro país. Y me parece que tenemos que pasar de un esquema de, bueno, lo que siempre hablamos, ¿no?, de transición, pero en particular yo creo que en el corto es una cuestión más de control y fiscalización, ¿no?, para poder generar un modelo un poco más amigable e ir planificando esa transición. Y yo creo que en ese debate tenemos que también hacer un ejercicio muy fuerte con esto que vos decís del diálogo, ¿no? Porque yo creo que hoy el diálogo, también muy atravesado por la twitterización, ¿no?, de la política en general, está como muy tensado y hay muchos prejuicios de un lado y del otro que se reproducen y que hacen medio imposible ese diálogo, ¿no? Porque, no sé, terminamos negando cosas que para el otro son básicas. Yo hablaba con una persona que podríamos catalogar como desarrollista
y decía, bueno, que me nieguen el PBI es como que yo te niegue el cambio climático, ¿no? Y desde ese lugar no hay punto de discusión ni de acuerdo posible también, ¿no? Es muy interesante lo que mencionás, Julián. ¿Qué tal, Cruz? Te saluda. Hola, Cruz, querido, ¿cómo andas? Muy bien. También, bueno, otra de las cosas que suele estar como muy presentes en esta discusión, y medio que también ya para sacar esta carta de la conversación, es traerla a la mesa, pero para poder correrla y jugar con nuevas cartas. ¿Qué pasa con la escalabilidad? Cuando hablamos de agroecología se habla siempre de la escala. Ese discurso ha quedado totalmente, digamos, asentado, y siento que también hizo que dejemos de preguntarnos en realidad por qué tenemos tan presente cuestiones de escala. Cuando hablamos con, qué sé yo, proyectos de agroecología, no sé, pienso en lo que se ha hecho en Gualeguay, Lincoln, etcétera. Siempre que hablas con quienes lo llevan adelante te dicen que eso puede crecer, solamente se necesita de voluntad. ¿Se puede escalar la agroecología a grandes rasgos y a grandes territorios, o estamos hablando de algo imposible? No, sin duda se puede, digamos, para algunos tipos de producciones, porque también termina pasando que en el discurso público se habla de agroecología en términos abstractos, ¿no? Como si fuera un todo. Y en realidad, digamos, para cada tipo de producción vos tenés muchas herramientas productivas y muchas diferencias, ¿no? Hoy en día hay mucho avance en lo que es el sector frutícola de la agroecología. Pero en cuestiones de producción de granos a gran escala, ahí está más verde, digamos, ¿no? Las primeras experiencias se dan sobre todo en trigo, que es un cultivo de invierno y que es más fácil producirlo, digamos, sin insumos de síntesis química. Pero el gran desafío es la producción de grano de verano, ¿no? Soja, maíz, que es lo que ocupa hoy en día el 80% de la tierra cultivable en Argentina, que en eso no hay experiencias muy exitosas aún. La gran pregunta, y ahí es lo que, digamos, un poco el argumento que usamos para repensar el modelo productivo es, bueno, ¿por qué está ese cultivo ahí? ¿Por qué hay 80% de la tierra cultivable con esos dos cultivos únicamente? ¿Y cómo dejamos que pase que un país dependa de dos cultivos, ¿no? Porque es la realidad. Hoy en día estamos sujetados a esa producción y no nos podemos escapar muy fácilmente en el corto plazo. Eso hay que reconocerlo, hay que plantear desde ese lugar de reconocimiento para pensar una alternativa posible, pero hoy no podemos salir de ese modelo muy fácilmente. Entonces, control y fiscalización mientras que planificamos esa transición y discutamos, ¿no? También por qué tiene que ser todo en gran escala, ¿no? Porque, a ver, la escala obviamente te da productividad, te baja los costos, entonces tenés mayor renta de ganancia. Eso seguro, nadie lo discute. Pero no todo tiene que ser a tan gran escala, ¿no? Yo también discuto la idea de que pueda existir latifundio de miles de hectáreas. ¿Por qué tiene que existir eso, no? La tierra es un bien común. Que alguien tenga un título de propiedad no quiere decir que el conjunto de la sociedad no pueda dirimir sobre ese bien, digamos, porque es de todos. Sobre el tema, Julián, o sobre aristas del modelo establecido, en octubre del año pasado entrevistamos a Raquel Chan, que es esta bióloga molecular responsable del desarrollo del gen que se va a inocular al trigo para que pueda ser cultivado en zonas donde no llueve demasiado. Y ahí contó que el estudio llevó décadas, se desarrollaron 37 ensayos experimentales para conocer el rendimiento en diferentes zonas del país y que Bioceres puso $25 millones, es la empresa privada que lo está impulsando. El resto fueron recursos que puso el Estado, técnico, logístico, de universidades, de institutos nacionales básicamente. Y que si el desarrollo hubiese sido privado, el costo total rondaría los $150 millones. Es decir, el sector privado, asociándose con el Estado, invirtió 6 veces menos. Yo quiero que escuchemos, para después seguir con la conversación, un fragmento donde la doctora Chan es concluyente, y una aclaración para entender el tramo que sigue. En el campo llaman malezas, ella también utiliza el término, para referirse a todo lo que crece en torno a estos cultivos comerciales de los cuales estamos hablando. Ella lo menciona, por eso quería aclararlo. Vamos a escuchar este minuto. Todos los ensayos que nosotros hicimos fue para testear la respuesta a estrés hídrico, no al glufosinato de amonio.
Si hay una técnica que pueda reemplazar a los herbicidas, hay muchas cosas en desarrollo, ninguna que sea probada y comercial. Esperemos que la ciencia algún día dé una respuesta a esto y se pueda hacer algún tipo de desarrollar algún tipo de técnica que evite el uso de químicos, reemplazándolo probablemente por control biológico. Las malezas existen, a ver, hay malezas, las malezas son malas, las malezas se consumen los nutrientes que necesitan las plantas. En un cultivo chiquito, digamos, familiar, usted puede sacarlas a mano, ir manualmente, ir sacando cada maleza que va saliendo. En un cultivo extensivo eso es imposible. Ya que reafirma la doctora Chan un poco parte de lo que estamos diciendo, la pregunta sería, ¿es posible seguir pensando en aquella idea que hay que dejar de crecer, dejar de pensar en el crecimiento? ¿En el crecimiento del cultivo? No, en el crecimiento de un país, en el crecimiento, en el crecimiento económico. De todo, Claro. Económico, claro. Sí, a ver, primero quiero discutir una cosita ahí. Yo creo que Raquel Chan es una investigadora súper respetada, digamos, en lo que hace, pero me parece que en cuanto a las técnicas agropecuarias, digamos, me parece que ahí hay una falla, que es que hay formas de control de esas plantas espontáneas que compiten con el cultivo de interés, desde cultivo de cobertura, desde rotaciones, desde asociaciones que reducen la aparición, ¿no? Y justamente hacen que, está bien, no lo elimines al 100%, pero lo puedas controlar, ¿no? Y que el cultivo no se vea tan afectado, digamos, ¿no? Insisto, en el cultivo de verano es más difícil porque por la misma dinámica de los ecosistemas, ¿no? En verano hay más plagas, hay más hongos, hay más plantas espontáneas, entonces se complica, digamos, ¿no? Pero bueno, como decía, el trigo hay varias experiencias agroecológicas interesantes. Volviendo a la pregunta, yo creo que no es cuestión de pensar o no pensar en el crecimiento económico. Yo creo que hay que pensarlo en un contexto determinado. Ese es el desafío, integrar, ¿no? Porque de vuelta, no hay que negar, digamos, la importancia del desarrollo de la economía, porque es en definitiva la administración de nuestra casa, digamos, nuestra casa común también. Economía significa eso. Pero tampoco hay que relegar por esa administración al estudio, que es la ecología, ¿no? Al estudio de esa casa común. Y el desafío es justamente integrarlo, no subsumir una parte a la otra, sino darle el lugar que le corresponde, ¿no? No plantear que el crecimiento es lo importante y de forma anexa, bueno, tratamos de hacer el menor daño posible, ni tampoco plantear que hay que conservar los ecosistemas, que no hay que pensar en el crecimiento, porque eso también, bueno, genera pobreza que también desencadena otros problemas ambientales. Me parece que el desafío es integrarlo, estamos en ese camino, yo creo que nos falta muchísimo, pero creo que tenemos que transitar una serie de contradicciones que tenemos que estar dispuestos a aceptarlos. Hoy en día estamos en una situación crítica, en todo sentido, como decía, y no hay una salida en el corto plazo posible, factible, que nos saque de la pobreza, que genere bienestar y que a su vez cuide el ambiente. Eso no es real, digamos, ¿no? Estás escuchando a Julián Monques, es ambientólogo, docente y consejero en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Cruz. Julián, otra de las cosas que te distingue es que políticamente sos muy activo, atendés el escenario político actual, te empapás de los debates vigentes, y en ese sentido dijimos que bueno, es una buena oportunidad para poder preguntarte sobre dos personas que han asumido cargos que pareciera como que corresponden a ese modelo al que tenemos que apostar en el mediano o largo plazo que vos mencionabas, ¿no? Por un lado, preguntarte sobre Eduardo Serdá. El año pasado fue un notición, fue como una noticia muy celebrada, el hecho de que sea el nuevo director nacional de agroecología. Y por otro lado, empezar por donde vos tengas ganas, Julián, Nahuel Levalli, uno de los coordinadores nacionales de la Unión de Trabajadores de la Tierra, quien asumió el frente de la dirección del Mercado Central, ¿no? Dos personas que dentro del ambientalismo fue muy celebrado los cargos a los que asumieron. ¿Cómo notás hoy su desempeño y su participación en el escenario político? Bien,
Empiezo por Eduardo. Me parece que es una persona con una enorme trayectoria que todos respetamos muchísimo, y no solo celebramos, digamos, su aparición en tomar un lugar de gestión, sino que exista ese lugar de gestión, ¿no? Porque también eso fue un cargo creado en este último gobierno. Entonces, en ese sentido se celebra enormemente. Ahora, creo que no solo él, sino que todo el ministerio en algún punto está más partido, si se quiere, por las diferentes áreas, y falta una mirada estratégica, ¿no?, de todas las áreas productivas. Y yo creo que, parte de estar, digamos, todo eso más atomizado hace que no pueda transversalizar, ¿no? Porque en definitiva, vos lo que necesitas de una dirección de agroecología no es laburar en concreto en algo, sino transversalizar la mirada a los diferentes tipos de producción, ¿no? Desde la agricultura hasta la fruticultura. Entonces, creo que el desafío era ese, y es difícil, digamos, en un escenario donde está tan compartimentalizado. A su vez, poner en funcionamiento una dirección me parece ya de por sí complejo. Pero a la par siguió manteniendo su participación activa en el escenario público, en el debate. Yo creo que eleva la vara del debate enormemente, y a su vez sigue acompañando todo lo que es Renama. Entonces, me parece muy respetable, pero ojalá, digamos, en el corto plazo se puede ver una dirección más activa, ¿no? Y lo de Nahuel me parece que es algo también histórico, ¿no? Es un dirigente muy reconocido que viene no solo de la militancia, digamos, de lo rural, viene de hace mucho tiempo. Creo que del Frente de Darío Santillán venía él. Es un militante de muchos años, mucha trayectoria, y es, enorme lo que construyeron con la UTT en tan corto tiempo, ¿no? Y me parece que ahí hay un par de elementos, digamos, a una gestión que es muy dura, digamos, ¿no? De cuando asumió el cargo ese, yo dije, hay que agarrar, porque es un fierro caliente, ¿no? El mercado abasto tiene un montón de tensiones internas, y él asumió ese compromiso, o sea, la organización asumió ese compromiso, y me parece muy respetable. Y hay un par de elementos interesantes, ¿no? Como el otro día sacaron un programa para eliminar los residuos, digamos, que hay en el mercado, teniendo una política fuerte de distribución. Me parece interesante lo que se viene haciendo. De todos modos, pareciera que todo resulta insuficiente si no hay una participación activa de los ciudadanos. Vos hablaste de la twitterización o algo así referido a que el debate va por Twitter y va mal, o va por las redes sociales. Si no fuera por ahí, ¿dónde es el lugar donde podría darse esa necesidad de diálogo que respete, como vos decías, las creencias de un lado y de otro, y entonces a partir de ahí empezar a tratar de modificarlas en todo caso, ¿no? Qué difícil. Yo creo que eso es una pregunta más también amplia, ¿no? Como decía, la crisis es en general, en todos los ejes, y me parece que también entra la crisis democrática que estamos viviendo. Hay mucha falta de representación, ¿no? Hay muchos movimientos que se construyen por fuera, digamos, de la política tradicional, y me parece que es algo a rever desde la política, ¿no? De cómo se dialoga con esos movimientos, ¿no? Incluso hay dirigentes que hablan de las políticas, ¿no? Porque es interesante, son movimientos súper interesantes, y hay que repensar en cómo construir una arquitectura de democracia más participativa, porque antes la participación se daba a través de los partidos, ¿no? Hoy en día claramente no es así, y los movimientos aglutinan mucha gente que le interesa la política en términos amplios, y hay que generar buenas arquitecturas para incluirlos. Hace poco una diputada, Daniela Vilar, armó un foro legislativo ambiental que me parece súper interesante. Yo estuve participando de la mesa de agroecología, y ahí había desde productores, técnicos, gente consumidora que le interesaba participar, y fue un debate muy rico, digamos, ¿no? Entonces me parece que el desafío es ese, y el desafío es de la política en general. Sí. Cómo abrirse a estas nuevas representaciones que están apareciendo, sobre todo ancladas en la juventud. Exactamente, estructuras novedosas para la participación ciudadana, otras arquitecturas, como decís. Gracias, Julián, por este rato con nosotros. Un abrazo grande. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.